Bueno, el día de hoy vamos a hablar de historia de la feología. Es el primer capítulo de nuestro módulo, como ya les repitieron. Es para mí un privilegio poder darles la primera clase de este primer curso virtual de flebología clínica. Y bueno, tengo la suerte de haber participado desde que egresé de la Facultad de Medicina de distintas actividades, tanto nacionales como internacionales de la flebología, y eso me ha permitido preparar esta charla para todos ustedes. La historia de la feología como tal en realidad es muy corta. La feología es una especialidad nueva, es una especialidad relativamente nueva, de la cual vamos a hablar al final, pero para poder ampliar un poquito más y ver lo apasionante que es este tema de la flebología, vamos a hablar de lo que es el estudio de las venas y cómo se ha dado eso a través del tiempo. Vamos a ir, como ven ahí, ven ustedes en las imágenes, desde la época antes de ellos, y como vemos ahora, a los estudios ecográficos, LIBUS y otros sistemas más que se están viendo actualmente, y vamos a hacer un viaje por todos ellos de manera breve. Lo primero que tenemos que decir es que la palabra vena, etimológicamente, viene del latín vena, que tiene el mismo significado, significaba cualquier conducto. En aquella época era tanto vena como arteria. Pero, como ven en la imagen que está ahí, en ese libro que es Tesoro de la Lengua Castellana o Española, ahí ya se veía como, es como un diccionario y se veía la definición de vena, que deriva de venire, que significa venir. Incluso si uno sigue ese diccionario, la palabra veneno, el ejemplo que ponían era quia per venas it ad cor, que es porque por las venas van al corazón. Entonces ya viene de esa palabra venire o venir. La historia del estudio de las venas se inicia en el momento en el que el Pithecanthropus erectus se pone de pie para llamarse Homo flebopathicus, como le puso Glauco Bassi. Así también las enfermedades de las venas siempre trajeron a los estudiosos debido a que era una enfermedad superficial, un problema superficial, como se creía en esos tiempos, era una enfermedad que se podía ver. Por eso llamaba mucho la atención y se empezó su estudio desde mucho tiempo atrás. La primera evidencia de patología venosa la encontramos en los frescos de Tassili, que ustedes ven ahí, de 8.000 años de antigüedad, donde se hace aparente referencia a unas piernas deformadas que ven ahí en el dibujo que ven ahí, a unas piernas deformadas y luego, pasado el tiempo, más claramente en el papiro de Evers, que es redactado entre los años 1500 y 1800 a.C., se describe la cura de heridas con vendajes compresivos, aceites naturales y, como ven ahí en la imagen, una suerte de incisión a nivel del callado de la azafena, se podría decir. Otra famosa imagen, tal vez la más famosa cuando uno busca historia de la feología, es el Amineyón, que se realizó, se piensa que fue un agradecimiento por una cura de varices o un ofrecimiento a los dioses para que alivien este mal. Actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Atenas. Y ya una evidencia más palpable la encontramos en el libro Vidas Paralelas, escrito por Plutarco, en el cual el autor cuenta una cura de varices que se le realizó al cónsul romano Mario, de la cual se rescata su frase: gracias, pero la cura no vale el dolor, haciendo cuenta de lo cruento que eran los tratamientos anteriormente. Incluso algunos autores mencionan que hasta en la Biblia se habla de la curación de la úlcera de algún emperador de la época también. Así hacemos una primera parada importante en el mundo antiguo, lo que es Oriente, Grecia y Roma, donde iniciamos con Hipócrates, 500 años antes de Cristo, que es un médico de la antigua Grecia, padre de la medicina, como conocemos todos, quien ya realizaba el tratamiento de las úlceras varicosas mediante el uso de vendajes compresivos, y mencionaba lo que ustedes van a leer ahí. Cuando una varis está en la parte anterior de la pierna y es muy superficial, o por debajo de la piel y la pierna es negra y parece necesitar que extraiga la sangre, tales hinchazones no deben ser por ningún motivo abiertas, no se debe cortar las venas, decía él, ya que muchas veces las grandes úlceras son causadas por estas incisiones. Pero debido a la afluencia de la varis en sí debe ser perforada, punzada, en muchos lugares como las circunstancias pueden indicar, lo que podría hacer referencia a una supuesta esclerosis postraumática o postflevítica. Digamos, desde esta época Hipócrates ya se había dado cuenta de, de que la causa de una úlcera, de una herida, o que de una piel negra, como se ve ahí, era causada por una varice que la acontecía. Por eso es que, vamos a hablar más adelante, el nombre
de úlcera varicosa como tal, porque es así la patología de ese cuadro. Luego, al continuar nuestro estudio, es imperativo hablar de Galeno, quien ya ha realizado un tratamiento radical de las varices, arrancándolas con un gancho, método muy parecido al que se usa en algunos lugares actualmente. Y luego, Paulus de Argineta o Pablo de Egina, de Grecia, mencionaba la ligadura de la vena safena mayor, mucho antes de Trendelenburg. Se deben operar, él decía, las varices similar al varicocele, tratando de llegar a las que están en la profundidad del muslo, donde generalmente surgen. ¿Por qué decía esto? Debido a que debajo se dividen en muchas ramificaciones y ya es más difícil su tratamiento. Este trabajo fue continuado luego por Abulcasis, quien realizaba una ligación y stripping o disección de las varices superficiales. Estamos viendo de que ya en esta época había los primeros vestigios de cirugías de varices. Y ahí ven, por ejemplo, ese libro de Abulcasis que decía de la cirugía y los cómo se hacía el strip varices. Por tanto, podemos decir que para el siglo XI los principios de la cirugía como tal, como tratamiento de las venas varicosas, ya estaban bien definidos. Solo quedaban por describir la ligadura subfacial de perforantes y la terapia con inyecciones, que vamos a mencionar después. Recordemos que acabamos de pasar el punto medio de la Edad Media y que en esta ingresa un periodo donde no hubo grandes avances en las ciencias, pero sí algunos personajes surgieron y trabajaron previamente en este tema de la enfermedad venosa. Durante los siglos XIV, XV, XVI y XVII se suceden intentos terapéuticos relacionados sobre todo con las úlceras varicosas, basados en fundamentos compresivos. Aquí tenemos a Mondeville, Goy de Chelac, Ambrose de Paré, todo esto junto a diferentes sustancias a las que se le atribuían efectos curativos. Y ahí vemos estas imágenes en la cual en la del lado izquierdo se ve que está colocando un vendaje sobre una úlcera varicosa y en el otro lado se está haciendo una cura de una úlcera varicosa. Avanzamos en sus estudios hasta los años 1500, donde ya establecía la edad moderna, con el descubrimiento de América y la invención de la imprenta, se empezaron a desarrollar grandes avances y a poner mayor énfasis en el funcionamiento de las cosas. Es así que tenemos al más grande genio de la historia, Leonardo da Vinci. Él colaboró con el médico Marco Antonio de la Torre. Juntos compilaron un conjunto de investigaciones sobre anatomía con más de 200 dibujos que realizó el propio Leonardo da Vinci, los cuales fueron publicados bajo el título engañoso de Tratado de Pintura en 1680. ¿Por qué es un título engañoso? Porque en esas épocas estaba prohibido el estudio del cuerpo humano, estaba prohibido que se realicen estas investigaciones. Entonces, como hacerlo a modo de arte, fue que Leonardo da Vinci logró sus estudios, donde describía muy bien el sistema vascular. En 1510, Ambroise de Paré, cirujano francés, en su libro Trabajos, observó la relación entre varices y úlceras, que como dijimos ya lo había mencionado Hipócrates anteriormente, pero no le dieron su verdadera función. Este último además mencionaba como tratamiento para la enfermedad varicosa el uso de unas medias de compresión hechas con cuero de perro. Mencionamos también a Andrés Vesalio, quien en sus libros nos presentaba, y ahí tenemos las imágenes de Vesalio, imágenes de Estefan de Calcar y el famoso hombre venoso. Además describió las válvulas venosas que también fueron descritas por el propio Fabricio Acopendente, quien está la imagen ahí, que explica muy bien parte de la fisiología del sistema venoso a posteriori. En los años 1600 se van caracterizados porque se emplea por primera vez el término úlcera varicosa, usado por Weismann en 1676. Y luego Juan Luis Petit evidencia una relación entre el embarazo, las ropas ajustadas y ciertas posturas con la etiología de las varices. Juan Luis Petit fue también cirujano francés y fue presidente de la Sociedad de Cirugía de Francia. En 1628, por primera vez se menciona la función correcta de las válvulas venosas, hecha por William Harvey. Y en 1667, Scholz describe la inyección de unas varices superulcerosas en un soldado, realizado con un instrumento que consistía en una vejiga de cerdo unida a un hueso hueco de ave. Esto, digamos, es el primer vestigio tal cual de una escleroterapia química, por así decirlo, por la cual se aplicaba una sustancia para curar la úlcera. Debemos repetir y recalcar acá que ya se tenía la idea de que la causa de la úlcera era una varice
que por ahí se veía que llegaba hasta ahí. Es por eso de que, como mencioné en un inicio, es una enfermedad que se puede ver y por lo tanto se puede tratar muy bien. La medicina seguía avanzando y los estudios de la enfermedad varicosa con ella. Al tener más clara la fisiología venosa, ahora se intentaba explicar cada vez mejor la fisiopatología de la misma y continuar con el tratamiento. Es así que Sir Benjamin Brodie observó y demostró mediante una práctica y simple maniobra el flujo invertido en una vena safena incontinente, que ahora conocemos como maniobra de Trendelenburg. También normalizó el uso del vendaje elástico compresivo en la úlcera venosa del pie, del vendaje del pie hacia arriba, con una presión moderada y la prolongación de su uso incluso después del cierre de la misma. En el año 2018-2019 hubo muchos estudios sobre recidiva de úlcera. Estamos viendo que ya en los años 1700 se sabía sobre la recidiva de úlcera y se sabía que uno de los tratamientos en esa época era el vendaje compresivo. No podemos dejar de mencionar, si hablamos de vendaje, a Paul Gerson Una, un alemán, quien utilizaba un vendaje encolado en zinc para el tratamiento de las úlceras. Vendaje que a la fecha lleva su nombre y se usa bastante. Luego, a finales de los 1800, la cirugía de varices se realizaba, como mencionamos anteriormente, con las mismas técnicas antiguas. No es hasta 1860 que inicia la cirugía moderna de las varices, con la técnica de Trendelenburg, una doble ligadura y sección de la safena. Solo se utilizaba cuando se encontraba insuficiencia safeno-femoral determinada por la prueba de Trendelenburg. Por otro lado, tal vez el hito más importante de esta historia se venía realizando cuando Francis Ring en el año 45 y Pravaz en el año 51 introdujeron la jeringa hipodérmica, dándole mayores posibilidades a la técnica escleroterápica. Es así que a inicios de 1850 el tratamiento con inyecciones para las varices empezó a volverse más atractivo, pudiendo utilizarse diferentes variantes de medicamentos y algunos producían inflamación y supuración. Y aquí ocurrió un problema muy grande. Ya teníamos la jeringa, ya teníamos la aguja, ya podíamos inyectar lo que quisiéramos a nuestro paciente, pero hubo muchos problemas con esto, problemas de amputaciones, problemas de infecciones, de celulitis que se producían en el paciente, y lo cual produjo que en el Congreso de Cirugía de Lyon en el año 1894 se prohíba la escleroterapia. Y esto llevó a un auge de la cirugía, ya que de su principal competencia, digamos así, la escleroterapia, se dejaba de lado. Así, tenemos la cirugía venosa en su máximo apogeo y se empezaron a desarrollar diversas variantes a la técnica de Trendelenburg. En el año 1896 en Austria, Maurer descubrió la ligadura de la safena interna en su desembocadura, en la vena femoral por encima de las colaterales, y así evitaba recidivas. Esta técnica se volvió práctica universal en la época. Luego, iniciando los años 1600, Keller realizó el primer stripping con un hilo de torsal introducido en el interior de la vena y la posterior extirpación de la misma. Este es el fleboextractor primitivo, digámoslo así, que cambiaría la cirugía de varices de una safenectomía a una safenectomía intraluminal a cielo cerrado, ya que solo se necesitaban dos incisiones, una superior en el muslo y otra inferior. Luego, esta técnica modificada por Babcock produjo el desarrollo el prototipo de los flebotos intraluminales. Ahí también debemos mencionar a Mayo, de la clínica Mayo, quien en 1906 descubrió una técnica para la safectomía, que era la extracción extraluminal. Creó un instrumento para realizarla, pero la técnica se abandonó porque era un poco difícil y también de resultados irregulares. Entre 1910 y 1920, la euforia de la cirugía disminuyó un poco debido a que tampoco solucionaba el complejo problema flebológico. En estos mismos años, durante la Primera Guerra Mundial de 1914-1918, la utilización del Salvarsan para el tratamiento de la sífilis se vio que producía esclerosis de las venas en el brazo, luego de la aplicación de este fármaco. Entonces, Paul Linzer, observando esto, emplea este producto y otros similares, obteniendo el mismo efecto, obteniendo la esclerosis. Entonces, tomó esto como tratamiento esclerosante de las venas varicosas. Es aquí donde se inicia el gran debate sobre cuál técnica de tratamiento era mejor para la patología venosa. Y desde ya, esta imagen, se la voy a mostrar luego de qué cuadro lo sacamos, ya se empiezan a hacer las comparaciones entre cirugía y escleroterapia. Ahí se ve cómo la cirugía tuvo un pico
luego decayó cuando empezó la escleroterapia, justamente como les decía, en el año 1920, y luego vamos a ver más adelante cómo vuelve también a subir la cirugía. El empleo del sublimat o soluciones salinas hipertónicas se empezaron a aplicar en esta época. Sicard, en Francia, que era un coterráneo de Linzer, que mencionamos en la diapositiva anterior, desde 1911 utilizaba soluciones hipertónicas de salicilato sódico. De ahí ven su libro que era Inyecciones locales esclerosantes. Es decir, que ahí ven ahí 1927. Pero luego, por el año 1924, Jensen en Ginebra constató que la inyección producía una flebitis aséptica, que comprometía toda la pared de la vena, con formación de trombos. Se comenzó a usar el vendaje compresivo post-inyección, mejorando así el tratamiento y se contraindicó el reposo para evitar la posibilidad de trombosis. La técnica de la esclerosis, tal cual la conocemos al día de hoy, se debe a un alumno aventajado de Sicard, Raymond Tournay, que también mencionaremos más adelante. Con el empleo de pequeñas incisiones cutáneas en los casos del trombo intravascular, lo que sería la trombectomía, y con ello evitar las hiperpigmentaciones, quedaron descritas en su libro La esclerosis des varices, que constituye la obra maestra de esta técnica. Pero nuevamente en 1933, Faxon publicó un estudio con 63% de tasa de recurrencia con escleroterapia. Había otros estudios con 98% de recurrencia. Esta, digamos, es la palabra que siempre ha estado en contra de la escleroterapia. Por lo cual la cirugía mencionada anteriormente, Hipócrates, Galeno y Gineta, volvieron a estar en auge. A esto se unía que Müller mejoró la técnica de la cirugía y creó los famosos ganchos de Müller. Ustedes ven en la imagen. Y Linton, en 1938, realiza la técnica de tratamiento de perforantes, mediante la cual, como ven en la imagen, realizaba una larga incisión en la cara interna de la pierna, donde abría la aponeurosis y ligaba las perforantes insuficientes. Técnica que se usó muchísimo tiempo y que lleva su nombre, la técnica de Linton. Llegamos a este diagrama, cortesía del profesor César Sánchez de Argentina, en el cual se ve el resumen de toda la historia de los tratamientos para las varices. Ustedes ven que se inicia ahí con la cirugía. Luego de la cirugía, en el año 1850, la jeringa de Pravaz produjo un auge de los tratamientos esclerosantes. Luego, el Congreso de Lyon se ve que decayó la escleroterapia, otro auge de la cirugía. Luego, en el año 1920, Linzer y Sicard, ahí donde está esa flechita, empezaron a usar medicamentos que producían ya una esclerosis como la que quisiéramos y empezó el auge de la escleroterapia. Luego, en el año 53, mientras seguía el auge y se mantiene hasta ahora el auge de la escleroterapia, con los ganchitos de Müller y algunos como ganchos de Baray también, se empezó también otro repunte de la cirugía y actualmente César Sánchez aumenta este cuadro un quinto periodo que es escleroterapia con espuma. Y eso también ha permitido de que actualmente se mezclen diversas técnicas y haya todo un conglomerado de técnicas que se pueden utilizar en el campo de la flebología. Entonces, lo que ven aquí es que también empezaron a aparecer nuevos productos esclerosantes. En el año 1930, el morroto de monoetanolamina, que se conocía como neovarisclerín. En 1933, la solución yodara llamada el variglobin. En 1944, Orbach, que era su técnica del Airblock, que se ponía 3 centímetros de aire previo al medicamento, lo cual dio pase a que muchos médicos, entre ellos el doctor Chunga, sean pioneros de la técnica de la espuma, y varios a nivel mundial, muchos aquí en Latinoamérica también. En 1946, Reiner en Francia describe el primer detergente, tetraetilsulfato de sodio, que fue conocido como Friobein, Trombobarzo, Tradecol. Y en 1953, Henschel en Alemania presenta un derivado del anestésico pistocaína, que se conocía como aetoxiesclerol polidocanol o hidroxipolitoxidecano, el AET que se usa hasta la fecha. Por el lado quirúrgico, en 1947, Thomas Myers creó un fluoextractor flexible y una técnica de tratamiento desde la ingle hasta el pie, que desde 1950 se convirtió en el tratamiento de elección de las venas varicosas. Finalmente, en el año 2000, Lorenzo Tesari describe su técnica del turbilión para convertir el esclerosante en espuma y es aquí donde se inicia el auge de la escleroterapia. En la actualidad, existen diversas técnicas de tratamiento que se ofrecen en la práctica flebológica que podemos dividir en dos grandes grupos: la quirúrgica y la ablativa.
y esta última pudiendo ser térmica, química, mecánico-química, vapor de agua, e incluso se mezclan técnicas para obtener mejores resultados. No quiero terminar esta parte sin mencionar los estudios diagnósticos y la cirugía de venas profundas. Sobre los estudios diagnósticos, en 1922 Sicard obtuvo los primeros flebogramas humanos. Poco tiempo después se empezó a utilizar el método anátomo-funcional con la maniobra de Valsalva. En la década del 30 se desarrollan técnicas más completas y con medios de contraste mejor tolerados. Las descripciones clínicas de cuadros específicos se van sucediendo a través de los años. En 1946, Martorell publica Varices, su tratamiento basado en la flebografía. Es así que llegamos a 1964, cuando Baker empieza a utilizar el efecto Doppler. Por el lado de la cirugía de venas profundas, esta se realizaba con el afán de buscar una cura definitiva a la enfermedad varicosa. Es así que se realizó la ligadura de popliteas en 1904, ligadura de la femoral en Linton, que hizo Linton en 1947, ambas que fueron abandonadas. Luego, y hasta la fecha, se intentaron realizar el bypass venoso, cirugía para tratar la insuficiencia valvular profunda, con injerto de vena, prótesis valvulares, realizada por Kirchner en 1975, que en esta época tenía muy poco éxito. Actualmente están teniendo un poco de éxito. Justamente el profesor Ulloa de Colombia el año pasado presentó un trabajo sobre esta prótesis valvular ya con elementos no humanos y está teniendo cierto éxito. Entremos a la parte de la flebología en sí. La flebología es una nueva especialidad. Nace con ese nombre en 1947, de la mano del padre de la flebología, Raymond Tournay. Él acuñó el término y fundó la Sociedad Francesa de Flebología, piedra angular de la Unión Internacional de Flebología, que se formaría junto con la Sociedad Italiana del Glauco Bassi, la Sociedad Alemana y la Sociedad Benelux. Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, de Hendrik Rolf van der Molen, un nombre también muy conocido en el área de la flebología. Esta UIP se formó el 24 de marzo de 1959, que hasta la fecha ha realizado muchos congresos internacionales. En Australia fue el 17º Congreso Internacional, si no me equivoco, ya el profesor Canata me va a corregir, en distintos países donde existe una sociedad de flebología. En América del Sur, Argentina es el país que desarrolló primero la especialidad, llegando incluso a ser sede del Congreso Mundial 1977, lo cual impulsó de tal manera la especialidad en ese país que se crearon muchas sociedades que trabajan de la mano y se empezó a enseñar en las facultades de medicina. Esta imagen es un cuadro de los past president de la OIP, el cual podemos ver en la fila inferior está Claudia Alegra, está en el medio Eberhard Rabe de Alemania, quien ven ahí con camisa blanca. El cuarto de la parte de abajo es el doctor Angelo Scuderi de Brasil, que fue quien reconoció a Latinoamérica y hizo un gran trabajo por Latinoamérica. Y el último past president que tenemos, que es Nick Morrison de Estados Unidos, entre otros más que ven en esa imagen. La historia de la flebología se inicia a fines de los 80, cuando un grupo de médicos alemanes que realizaban este tratamiento en su país llegaron a Perú a realizar el tratamiento de una manera privada. En la década de los 80, el doctor Juan Chunga Chung tenía su participación en los diferentes congresos de la especialidad, en los diferentes congresos como el Panamericano que se realizó en la ciudad de Quito. Tomó contacto con las autoridades de la flebología, quienes lo impulsan a organizar una sociedad flebológica en Perú, el cual era el primer paso para impulsar la especialidad. Quiero recalcar esto, que es muy importante. ¿Por qué? Porque hace una semana, en una charla, me contaron que un médico que formó parte alguna vez de la Sociedad Peruana de Flebología no mencionó este hecho y parecía que no, se olvidó cuando estuvo en la SOPEFI. Creo que por eso fue que tuvo que salir de la Sociedad Peruana de Flebología. Pero acá está bien claro. En 1996 se fundó la Sociedad Peruana de Flebología y Linfología, y ahí está el grupo de médicos fundadores de la Sociedad Peruana de Flebología y Linfología. Uno de los fundadores que está presente con nosotros es el doctor Barriga, por ejemplo, y esta sociedad fue reconocida por la Sociedad Peruana, por la Unión Internacional de Flebología. La imagen que ven ahí con la banderita que dice Peruvian Society of Flebology y Lymphology es del último Council Meeting que se realizó en Polonia en fines de agosto del año pasado, en el cual Perú estuvo participando, porque si bien somos una sociedad, digamos así, joven y no tan grande,
tenemos una participación muy activa a nivel internacional como Sociedad Peruana de Flebología. Seguimos con la historia de la flebología en el Perú y en el 2012 se logra la graduación de la primera promoción de diplomados en flebología clínica. Muchos de los que ven ahí van a ser los profesores de este curso y llevan ya muchos años realizando la flebología actual. Abajo pueden ver a nuestro presidente actual, el doctor Walter Guitton, y arriba está el presidente también de la MEFI. De aquí, hacer una aclaración. Se creó, como ustedes ven ahí, la Sociedad Peruana de Flebología y Infología, y como tal, fue para toda la vida. Pero, para poder realizar trámites adecuados en nuestro Colegio Médico del Perú, es que se crea la Asociación Médica de Flebología y Linfología. No es una sociedad aparte, no es una sociedad hermana, no. Es parte de la Sociedad Peruana de Flebología, solo que eso nos permite una relación más cordial con el Colegio Médico del Perú. Justamente gracias a la Asociación Médica de Flebología y su primer presidente, el doctor Eber Cataño, se logra el reconocimiento de la MEFLI en el Colegio Médico del Perú en el año 2016. Y en ese mismo año, al doctor Juan Chunga se le dio el honor al mérito extraordinario. Fueron dos hitos en ese año: el reconocimiento de la flebología por el Colegio Médico del Perú y también el reconocimiento al doctor Chunga a su mérito extraordinario en el área de la flebología. Y eso fue lo que mencionaban en ese diploma. También en mayo del 2013 es presentado el primer libro peruano de la especialidad. Este libro, que es Flebología para el Médico Clínico, ya se encuentra en diversas universidades nacionales como extranjeras. Y el otro hito importante fue que en el año 2017 la segunda edición de este libro fue realizada por el Colegio Médico del Perú. Y ahí pueden ver el libro, que es Flebología para el Médico Clínico, del Fondo Editorial Comunicacional del Colegio Médico del Perú. Y cabe recalcar que este libro nunca estuvo a la venta, siempre fue entregado de manera gratuita, así que después de la charla pueden molestar al doctor Chunga para que le regale el libro. El presente de la flebología. Alrededor del mundo ha crecido muchísimo la flebología. Solo en Sudamérica tenemos muchas sociedades en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela, Uruguay. Esto fue una imagen del año pasado, antes de que ingrese la sociedad boliviana. Y también, no está acá, pero las sociedades que abarcan a varias sociedades, que por ejemplo está la Panamericana. Y este es el comité ejecutivo actual. He puesto ahí como una estrella rojita a los médicos que han compartido con nosotros, que han venido a Perú. El doctor Lorenzo Tesari estuvo en nuestro Congreso Internacional en Cusco en el año 2013. El doctor Madai Patel estuvo con nosotros en el año 2015 en Lima, en un congreso que realizamos. Y hace un par de años el doctor Dong Kim de Corea estuvo también en Perú enseñando flebología. Y con una estrella azul ven ahí al profesor Víctor Canata y al profesor Oscar Bottini, que ambos, siendo de Latinoamérica, forman parte del comité ejecutivo de la OIP, lo cual nos da ese pie para luchar por un mayor desarrollo de la flebología en nuestros países latinoamericanos, y eso nos permite a nosotros seguir creciendo y seguir luchando como especialidad de la flebología. ¿Cuál es el futuro de la flebología? Hay dos puntos. ¿Por qué les presento este trabajo? Porque esto fue un trabajo realizado por Sergio Iannesini y un grupo de médicos a nivel mundial. Es un congreso muy grande. Ahí tuve la suerte de participar, ahí está mi nombre, como Juan Chunga. ¿Y es por qué? Porque la flebología actual no es de un país ni es de una persona. La flebología actual quiere que participemos todos en grupo, quiere que participemos todos de las distintas actividades. Creo que el profesor Canata les va a hablar un poco más de esto. Y también actualmente ya hay cursos de flebología. En palabras de nuestro actual presidente, Kuro Sparsi, tal vez no sea factible lograr una especialidad de flebología en cada país, pero que sí se reconozca la flebología como un área de la medicina que abarca distintas especialidades, pero que se encarga como tal del estudio de las enfermedades del sistema venoso. Muchas gracias a todos y me permito, con la venia de los presidentes, invitarlos a que formen parte de la Sociedad Peruana de Flebología. Ven que somos un grupo muy unido, un grupo muy ameno, y formen parte de la Sociedad Peruana de Flebología, de la Asociación Médica de Flebología, y así nos ayuden a seguir desarrollando la flebología en el Perú. Muchas gracias.